Hey, espera, antes de comenzar el video te quería comentar algo importante. Si te gustan las clases y quisieras verlas en vivo, no dudes en entrar a nuestro canal de Discord. Damos las clases en vivo cada 2 miércoles, en los horarios que ves en pantalla. Ahora sí, te entro video. Ahora sí. Bueno, todavía no, pero esperaremos a que lleguen más gentes. Pues ha sido un día mitad relajado y mitad movido. Pero todo bueno hasta ahora, todo bien por el momento, todo bien, todo ok, todo correcto. Y yo que me alegro de verles nuevamente. Hoy vamos a hablar de lo de las variantes instintivas. Algo muy chido y muy interesante, pero por sobre todo, muy sencillo y muy útil. Realmente, porque ayuda mucho a distinguir los eneatipos. Porque hay unos que como que pareciera que no fueran tal cual lo que dice la descripción. Varían un poquito y varían por estas cositas. Sería interesante ir dirigillo. Luego de repente sacamos un post con esto y con dibujitos. Oh sí. Bueno, tal vez, ya veremos. Jan, por ejemplo, estaba pensando bastante en eso, para simplificarlo y que todo el mundo se quede con todo. ¿Cómo estuvo tu día? Pierdo, sí, cierto, dijiste que bien. Bueno, eso está bien también entonces. Todo bien, todo ok, todo correcto. Voy a avisar en el grupo que ya estamos. y... A ver. Solo decir. A ver si quieren venir. Y todo lo que termine en ir. Uy, ya, son las 8:05. Bueno, supongo que ahorita comienza. A ver. El GIF y comenzamos la clase. Después de avisarle a los demás que ya es. Ahora sí. Que se envíe y listo. Nada más como para que los demás sepan. Y si no van a venir, sepan que se le están perdiendo. Bueno, perdiendo entre comillas porque esto se subirá a YouTube. Así que pues, no es como que tampoco no haya otra forma de verlo. Y siempre con gusto les responderé sus dudas. A ver. Uy. Esta cosa no abre. Aquí estamos, ahora sí. Bueno, entonces creo que ahora sí comenzará la clase. A ver. Listo, ahora sí. Entonces comenzaremos con la clase. Con la persona que llegó primero. Y es que hoy vamos a hablar de las variantes instintivas. ¿Qué son las variantes instintivas? Bueno, se puede definir de una manera bastante sencilla, es decir, porque son los instintos básicos del ser humano. O bueno, o al menos los que propone la teoría del eneagrama. Estos son lo que serían la supervivencia. Uy, tengo un poco de tos. Pero eso se editará y no saldrá en el video. Como sea, la supervivencia, el sentido de comunidad y de pertenencia a un grupo y la conexión íntima con alguien. Ahora, esta es la que será más divertida de explicar porque a veces lleva malentendidos, pero no es lo que parece. Entonces, eso, son los 3 instintos que tienen los seres vivos, entre comillas, según la teoría del eneagrama: supervivencia, conexión y, digamos, socialización. Pero dicho así muy a grandes rasgos, porque en sí hay que verlos a detalle. Y esa es la parte chida, divertida de todo lo que termina en ida. Y debe ser verdad porque rimó, aunque esa parte no rimó, pero ajá. Y sería así. Por cierto, veremos, buenos días. Recuerden siempre que pueden escribir en el chat las preguntas que tengan y así. Me encantan las preguntas. Entonces, como les decía, para saber el eneatipo de una persona es muy útil y muy sencillo ver las variantes instintivas. Las variantes instintivas son los 3 instintos básicos que tienen las personas. Y esto condiciona un poco el eneatipo de cada persona. Es decir, por ejemplo, está el eneatipo 9, por poner un ejemplo, ¿no? Y el eneatipo 9, digamos que tiene ciertas características, pero son un poco diferentes dependiendo de la variante instintiva que tenga. O sea, el instinto que tenga más desarrollado. Buenos días, no te preocupes, puedes hacer eso en el chat de texto y no habrá problema. A nadie le va a molestar algo así. LOL. Bueno, volviendo al punto, como les decía, por ejemplo, una persona eneatipo 9, por ejemplo, puede ser una persona que se vea más tranquila y calmada por lo general, entre comillas, ¿no? Sí, por lo general.
Y digamos que suele ser una persona que no quiere hacer, no, o sea, trata de no hacer alboroto, trata de contener o de restarle a veces importancia a lo que siente, nada más como para mantener la paz y así. En cambio, una persona que sea, por ejemplo, a grandes rasgos, eneatipo 9, con la variante instintiva transmisora, por ejemplo, sería un poco más enérgica y querría más conectar profundamente con los demás. O una persona con el eneatipo 9 y la variante instintiva de autopreservación sería más de alejarse de los problemas. Pero ya nos estamos yendo más allá. O sea, ¿cómo es cada una en particular? A ver, la autopreservación es esa que se escribe como SP. Por lo general S mayúscula y una P, pero puede ser minúscula, no importa. Es SP porque se viene del término en inglés self-protection. Pero da igual, porque eso simplemente significa autopreservación en inglés. O sea, es eso lo que es. Es el instinto de preservación que tenemos. Pero, ¿cómo se manifiesta esto en sí, en esta teoría? Habla más que nada de las personas que están más pendientes de lo que necesitan para sobrevivir, los cuidados que tienen y hasta qué punto dan. O sea, no forzar tanto sus capacidades y su cuerpo. Ah, claro, por supuesto, hablaré entonces de una manera más pausada. Gracias por decírmelo. Entonces, como decía, la variante instintiva de autopreservación se trata principalmente de eso, de las cosas que la persona necesita para estar bien, darse sus cuidados y mantener lo que necesita para sobrevivir. Entonces, siendo así, por ejemplo, sería una persona que siempre está pendiente de tener lo que necesita en casa, tener comida guardada, tener dinero guardado para una posible emergencia, si es que lo gasta en algo que sea útil para sí mismo, para cuidarse, pero no cuidarse de darse un gusto, sino más bien cuidarse de darse algo que se necesita. O sea, algo muy, muy ya directo a lo que es la salud. Por ejemplo, comprarse medicamentos por si los necesita después. O si se siente un poco mal, gasta ese dinero en una consulta médica. O en tener agua por siempre, en donde está, por si necesitará después. O sea, cosas así. No suele gastar otras cosas, o sea, no suele gastar sus recursos, el dinero es solo un ejemplo, no suele gastar sus recursos en cosas que no sean necesarias para sobrevivir o para estar bien en salud, en cuidados y así. Y no suelen forzarse más allá de cierto límite, se cuidan bien. Entonces, es por eso que las personas con el instinto de autopreservación, se preservan y a sus recursos. Ahora, esto puede tener su versión sana y su versión insana. La versión sana de esto es la clásica persona que guarda recursos para estar bien, para tener, digamos, en su zona de confort, su casa o su lugar seguro, tener lo que necesita. Por ejemplo, tener, digamos, medicinas por si un día se enferma, tener comida para preparar y no solo comprar comida en la calle, sino tener guardado por si un día necesita, o de preferencia solo utilizar lo que tiene dentro y salir a buscar cosas para eso, para guardar lo que necesitará después, cuidarse. También suele ser una persona que es más de darse sus cuidados. O sea, cuando se da gustos, sus gustos son eso, darse sus cuidados. Por ejemplo, no sé, ir a un chequeo médico o hacerse algún tipo de masaje o terapia o algo que le alivia los dolores del cuerpo, o en su defecto, no hacer cosas que le hagan daño. Tiene cuidado de no dañarse. O sea, no trabajar hasta muy tarde, aguantando sueño, no durmiendo y comiendo bien. No, una persona de autopreservación no suele hacer mucho eso. Puede ser que le toque, pero por lo general evita de forzar demasiado el cuerpo y hacerse daño, o cosas que sabe que no le convienen en general para cuidarse. Por otro lado, tenemos la versión insana de lo que es la autopreservación, que vendría siendo la persona que ya no tanto que guarda recursos, sino fuerza su cuerpo y trata de estar bien con sus cosas pacíficamente, teniendo lo necesario para estar bien. Una persona, digamos, la versión no tan sana de esto, sería un poco más agresiva en este sentido. Sería una persona que quiere acaparar recursos agresivamente, que no solo es que es materialista, porque una persona de autopreservación puede serlo porque sabe que necesita cosas materiales para sobrevivir. No. Una persona en la versión negativa de esto se desespera por acaparar recursos, casi que agarrándolos a la fuerza, tipo ley de supervivencia del más fuerte, agárralo o piérdete. Así, se desespera por esa necesidad tan impulsiva de tener lo necesario para sobrevivir. Y bueno, en sí sería eso. O sea, la autopreservación en su versión negativa es acaparar recursos de una manera ya más insana, más agresiva, más de casi que arrebatar a otros. Entonces, algo así sería.
Bueno, la versión negativa, porque como sabemos la autopreservación no es buena o mala per se, dependiendo a veces del estado emocional de la persona, cosa que iremos viendo más adelante en el enneagrama. La autopreservación puede ser algo puede presentarse de cualquiera de las dos maneras. Y es a grandes rasgos, claro está. Pero bueno, ahora, ¿cómo la autopreservación puede definir a... No, ¿saben qué? Primero les terminaré de decir los 3 instintos y les mostraré entonces luego cómo eso influye en el enneagrama, cómo puede cambiarlo bastante y qué es lo que significa eso de contrafóbico. Porque suena medio rara esa palabra, es una de esas terminologías del enneagrama, ya saben, para presumir que saben, pero es interesante cuando les diga de qué se trata. Como los programas de... No sé si podría decir ese ejemplo en audio porque esto saldrá en video después. Pero bueno, sí, algo así es. Eso de tomar cosas. Si es de otro, lástima, lo necesito para sobrevivir. Esa clase de detalles es lo que sería la versión negativa de autopreservación. Como les dije, tiene su versión sana y su versión insana y depende de varias cosas. Sin embargo, ahora vamos a saltar a el instinto social. Ese que se escribe S-O. Y ese es normal, o sea, porque el término sí proviene originalmente del inglés, pero en inglés y en español se escribe igual, social. La pronunciación creo que variaría. Entonces, el instinto social, ¿de qué podrá tratarse el instinto social? ¿Verdad? Bueno, aunque el nombre da pistas y uno podría inferir, siempre hay más detallitos a tomar en cuenta. El instinto social no se trata solo de socializar ciegamente, sino que... Uy, mi audio es el que se corta. Vaya, vaya. Bueno, tal vez porque estoy caminando de un lado a otro mientras hablo. Voy a quedarme quieto a ver. Como les decía, el instinto social no solo se trata de socializar y ya, o sea, de hacer conexiones con todos. Se trata más bien del sentimiento de desear formar parte de una comunidad, de un grupo, no de toda la sociedad en general o no de conectar con gente al azar. Por ejemplo, digamos formar parte de un grupo, tipo una religión, un grupo de trabajo, pero que sea más o menos unido, es decir, que sean personas ya más algo de nicho. O, por ejemplo, no sería, por ejemplo, una persona que gusta de, digamos, la moda gótica, por ejemplo, o el arte gótico, esa clase de cosas. Eso es algo muy general. Sí, es verdad que los góticos se identifican como tal y son ya unas personas que tienen cierta forma de hacer las cosas, pero la variante social no se trata de seguir una tendencia general de la sociedad, no. Una persona que tenga la variante instintiva social se quedaría más con su grupo de amigos, del trabajo, de donde vive, o de repente de un grupo de WhatsApp, por ejemplo, en internet, pero que sean relativamente cercanos y sea relativamente estable. Ahora, no algo general, sino un grupito, por así decirlo. O grupo grande, pero grupo, pues, algo más unido y centrado. Ahora, ¿por qué es esto? Porque la variante social, lo que busca, o en lo que se basa, es sobre, ¿cómo decirlo? También trata de la supervivencia, pero se basa en que si uno forma parte de una comunidad, de un grupo, uno puede sentir esa calidez y esa ayuda por parte del grupo. Es decir, ese grupo será algo que le ayudará a uno. Si uno es parte de una comunidad, uno puede esperar que si uno tiene un problema, ese grupo lo apoye y le ayude. Como con una banda. Pero no necesariamente. Digamos, si un grupo de amigos se entera que estás mal, ¿te ayudará? ¿No? Bueno, esa es la lógica, o al menos lo que busca la variante instintiva social. El apoyo de una comunidad, y por eso pone sus recursos ya no en sí mismo, como la autopreservación, sino en compartir con otros, para generar esa conexión con los demás, y desear destacar en ese grupo para ser alguien importante para ese grupo, y para que ese grupo le apoye y le ayude en general, no solo en la supervivencia, pero algo así. En eso dispone sus recursos. Digamos que, hablando del ejemplo del dinero nuevamente, de una persona que tiene la variante instintiva social como la primera y la dominante, sería una persona que, por ejemplo, tendría, si tuviera en lo que gastaría el dinero, sería en algo que compartiría con otros. Pero, eso sí, no es como que se guarda todo para sí mismo o sí misma, sino que es algo que desea compartir con otros. No sé, de repente se compra un dulce, no, se compra unos dulces para que haya para todos. La idea es compartir, y ahí se ve. Ahora, luego tenemos el hecho de que la variante instintiva social de pertenecer a un grupo se trata de eso, se reparte en un grupo, se trata de pertenecer a un grupo como tal. ¿Qué sucede? ¿Es que no se escucha? Por si acaso me dicen, Pero como decía, por si acaso, se trata de pertenecer a un grupo, pero no es profundizar mucho, que digamos, con
todo lo de, digamos, no es profundizar mucho con cada persona de ese grupo. Tal vez si es un grupo pequeño, pero por lo general la variante instintiva social no es mucho de eso. Es decir, no es mucho de profundizar o tener mucha intimidad emocional con la persona. Una persona con la variante instintiva social, pues está bien con todos, o relativamente bien, les conoce un poco, pero en sí sería eso. O sea, no es como que necesariamente profundice tanto, porque esto se incluye más bien en la última variante instintiva, la variante instintiva sexual. Oh sí, la que todo el mundo piensa que es sexo. Si esto estuviera mal decir en YouTube, seguro lo editamos. Le voy a recordar a Misa que lo haga. Pero no se trata de lo que parece. No es lo que parece precisamente. O sea, puede ser, pero no necesariamente. Es que esta es la parte que yo supuse que sería divertido explicar. La variante instintiva sexual también se le llama transmisora, y esta última es un nombre quizás más adecuado, mientras que decirle sexual es un nombre más de terminología, no es tan literal. Pero a ver, ¿de qué se trata esto? ¿Y qué tiene que ver con la variante instintiva social y con la Navidad? Bueno, justo eso que decía. Mientras que la persona con la variante instintiva social conecta con todos, pero no tan a profundidad, una persona con la variante instintiva sexual transmisora sí desea tener una relación más cercana, más profunda, más íntima con las demás personas. Entonces sí. Ahora, eso que comentan acá es divertido porque no está tan alejado de la realidad. El sexo conecta a las personas, pues puede ser. Sin embargo, como dije, la variante instintiva sexual no se trata de eso realmente, o sea, no solo de eso, se trata de la cercanía con alguien que puede ser de esa manera o no. Por ejemplo, puede ser una persona a la que se le tiene mucho afecto, cariño, se le tiene mucha confianza, se le comparten cosas íntimas a la persona y esa persona también comparte lo que siente, aun si no es una relación, digamos, amorosa o sexual. Puede ser, por ejemplo, una amistad de esas duraderas, que duran mucho tiempo, que se conocen a la perfección y que te importa mucho esa persona. Aunque no sea de manera sexual, es más bien por la conexión íntima con la persona. De eso se trata. Ahora, ¿puede tener sexo? Bueno, es que, como dije, si fuera una relación de pareja romántica, puede ser. Es una de las formas en las que a veces algunas personas manifiestan su confianza con alguien, es decir, llegar a ese punto. Pero no se trata de eso. Más bien se trata del deseo de conectar y transmitir. Porque otra cosa que tienen las personas con la variante instintiva sexual o transmisora es que les gusta transmitir su energía. Es decir, mientras que los autopreservación se la guardan porque tienen que tener para después, los sociales la reparten a todo el mundo un poquito. Los variante instintiva sexual, pues son más de querer transmitir, expresar algo. Incluso si no se trata solo de una persona en particular, son gente bastante expresiva, gente que se le nota cierta, digamos, energía, por así decirlo. Dice que confundido con ese ex de las variantes, suena interesante. Bueno, es que esa es la cuestión, pues la variante instintiva sexual o transmisora, aunque el nombre suena otra cosa, se trata más de desear relaciones profundas, intensas e íntimas con la persona, pero ojo, no necesariamente sexuales, sino en el sentido de lo emocional. De eso se trata, una persona que conozcas perfectamente y te conoce perfectamente, y es esa persona con la cual, si haces, digamos, con la cual gastas más de tus recursos, o no tanto de gastar, que no te mides en cuánto le puedes dar a esa persona. Por ejemplo, puede ser un hermano, un familiar, padre, madre, puede ser un amigo de toda la vida, una persona que si te pide algo, le dices que sí, pero el resto del mundo no importa, el resto del mundo que se y que se joda si es necesario, o algo así, el resto del mundo no importa, es esa persona en particular con la cual tienes esa conexión profunda, y los demás no es como que los odie, pero no le importan tantos, todo se centra en la persona especial e importante que le importa más que el resto del mundo. Puede ser más de una persona, pero no suelen ser muchas, eso sí. Entonces, he ahí la cuestión. Ahora, hablé de la versión sana e insana de la variante instintiva de autopreservación. En efecto, no se trata tanto del sexo sino de lo íntimo. Entonces, ¿cuál sería la versión sana e insana de la variante instintiva transmisora? Vamos a decirle así porque ya el chiste se está haciendo repetitivo. Y la variante instintiva social. Bueno, todos sabemos que hay personas que consideran que una persona que se lleva bien con todo el mundo no es amigo de nadie. ¿Pero es eso así? No necesariamente.
Pero digamos que eso sería la versión no tan sana de la variante instintiva social. Cuando la persona ya está en un estado un poco insano, sí puede empezar a olvidarse de su individualidad o de algunos valores con tal de estar bien con la mayoría. Es algo que no siempre es el caso. Puede pasar. No siempre, pero es una posibilidad. Y hola, por cierto, Elemon. Entonces, eso, los FEDOM, bueno, luego más adelante les diré cómo conecta esto con el MBTI, porque sí tiene una conexión muy interesante, aunque no sean teorías que estén hechas para juntarse, pero se pueden complementar. Pero eso lo veremos luego, o quizás en la ronda de preguntas. Pero bueno, en sí, la variante instintiva social es eso, estar bien con los demás, aunque no necesariamente debe ser al punto de olvidarse de uno mismo, o de olvidarse de los propios valores por formar parte del grupo. Sin embargo, como dije, las personas con esta variante instintiva buscan seguridad en ellos, seguridad en un grupo. ¿Qué está dispuesta la persona a sacrificar con tal de sentir que está con su grupo seguro? Sentir que si necesita algo tendrá el apoyo de dicha comunidad. Eso ya depende de cada quien, aunque se puede explicar con el eneagrama. Luego, tenemos la versión sana e insana de la variante instintiva transmisora. La variante instintiva sexual transmisora se trata más bien de algo muy diferente. Se trata de, como ya sabemos, una única persona muy importante por la cual darías todo, pero solo esa persona, porque el resto del mundo no, solo esa persona es tan importante para algo así. Y así. Pero, entonces, ahí tenemos eso mismo, nuevamente. ¿Qué está uno dispuesto a hacer por la persona que más quiere en este mundo? ¿O cuánto la quiere realmente? ¿Tanto como para hacerse daño a uno mismo o olvidarse de cuidarse? No necesariamente, ¿o sí? Pero bueno, he ahí la cuestión. ¿Qué tan lejos se lleva? Ahora, a diferencia de la variante instintiva social, la variante sexual no necesariamente se pone tóxica cuando uno se olvida de uno mismo. La persona tiene una conexión importante con la otra y eso no necesariamente ya conecta con las otras variantes, pero en sí la versión tóxica de la variante instintiva sexual ya no es tanto darle a esa persona, sino desear controlarla. Desear que si esa persona es importante para ti, bueno, no solamente le doy de todo, quiero que esa persona sea solo mía y solamente yo estar pendiente de cuidar a esa persona. Es muy importante para mí que nadie la toque, que nada le pase y que no esté con nada ni nadie más. Es la posesividad. Esa sería la versión, digamos, un poco insana de la variante instintiva sexual transmisora. Ya una conexión profunda, pero que se empieza a volver, digamos, controladora para la otra persona. Entonces, esa sería una versión no tan sana de eso. Pero claro, ahí dije, el instinto así. A mí de persona NFJ amiga, ¿qué? Pues sí, puede ser. Es decir, es entendible que... Ay, ya estaba a punto de empezar a hablar del MBTI otra vez. Es que dimos tantas clases de eso. Pero sí, lo explicaré la conexión que tiene con el MBTI ya cuando vayamos a la parte de las preguntas. Ahí aprovechen a preguntar. Me encantan las preguntas y sé que tienen. Y sé que seguramente se relacionan con el MBTI, aunque no todo va por ese lado. Y sí, hay una explicación de por qué INFJ puede terminar siendo una persona con la variante instintiva transmisora. Puede ser, es algo que uno puede relacionar, pero ya van a ver que todo tiene sus matices. Porque a ver, ya les dije sobre las 3 variantes instintivas y su versión sana e insana. Pero entonces, ¿qué? O sea, ¿uno tiene una sola? No, no necesariamente. Tenemos las 3. Todos tenemos las 3. Pero tenemos una más desarrolladas que las otras. O digamos que le damos más importancia. Es el instinto más marcado en uno. Es decir, tenemos una que es la que más tenemos en automático, la que más tomamos en cuenta. Por ejemplo, no sé, digamos que fuera la variante instintiva de autopreservación. Es decir, la prioridad de la persona es sobrevivir. Aunque también tenemos la que está de segunda. La que está ahí como que pues no lo hacemos tan mal y no lo hacemos tan bien. Pero ahí está, no se nos da tan mal. Y por último tenemos la que se suele llamar punto ciego. ¿Qué es este punto ciego? Es aquella que sí se nos da muy mal. Ahí está, pero no muy bien desarrollada. No con la atención que requeriría. Entonces, ahí la cuestión. O sea, una persona que por ejemplo tenga como punto ciego la variante instintiva sexual o transmisora, sería alguien que directamente no quiere tener una conexión tan profunda e íntima con las demás personas. O incluso si quisiera, porque no es como que le dé tanta importancia, incluso si quisiera, le cuesta desarrollar una relación profunda con los demás.
le cuesta realmente llegar a tener, tener confianza íntima con alguien. Le es difícil a esa persona y por eso, ese sería su punto ciego. O sea, lo que no se le da tan bien. Todos tenemos las tres y el orden varía. Y el orden varía y el orden en el que vienen puede ser muy importante. Pero eso sí, la variante instintiva principal, la que tenemos de primera, la que tenemos antes, esa no suele cambiar. No mucho, normalmente, sino que varía el orden de las otras dos. Por ejemplo, imagínense una persona que sea autopreservación principalmente, tenga como secundaria, no sé, la social, y como terciaria, o no tanto terciaria, sino punto ciego, que es el término adecuado en este contexto, la variante instintiva sexual transmisora. O sea, esa persona se le da bien cuidarse, o cuidar a otros, pero más que nada dándoles lo material necesario para sobrevivir y cuidados, no tanto la conexión emocional. Y puede a veces conectar con los demás, se le da relativamente bien, o no tan mal, pero tampoco es como que le dé tanta importancia. Y por último, estaría la variante instintiva sexual transmisora. O sea, que a la persona no se le daría muy bien que, digamos, tener una relación profunda con los demás, de mantenerla, o no es algo que, o con lo que se siente cómodo, o no es algo que se le dé bien incluso si quisiera hacerlo. Eso sería tener eso como punto ciego. Como pueden ver, este es un ejemplo en el cual primero está autopreservación, luego está social y luego está el punto ciego, la sexual. Y si cambiamos el orden, la cosa también cambia. Puede ser perfectamente al revés, o tener la social de primera, de segunda autopreservación y de tercera la sexual. Pero ¿cómo podemos saber en qué orden está para cada persona y cómo se pone esto? Bueno, esto se pone más o menos así. En sí, la de punto ciego, cuando uno escribe en las variantes instintivas, uno puede poner la principal. Uno puede poner, bueno, su autopreservación, porque es lo que más influye en el enneagrama. Pero, al mismo tiempo, digamos, también es muy notoria. O sea, se nota mucho cuál es la principal preocupación, el principal instinto de la persona. Si es cuidarse y tener lo material necesario para sobrevivir, si es conectar con otros y formar parte de una comunidad, o si es su conexión con una única persona en particular, más importante que todas las demás, con diferencia. Eso es relativamente fácil de notar. Pero sin embargo, la secundaria no tanto, ¿verdad? En efecto, esa es la cuestión. Y si uno por ejemplo, quisiera una relación profunda con otros en una comunidad y así, pues sí, sería algo así. Es una buena pregunta. No puedo evitar responder preguntas porque me gustan mucho. Pero sí, sería eso. Sería SX, SO, pero digamos que es eso. Cuando uno presenta su variante instintiva, uno puede poner solo la principal. Por ejemplo, uno puede poner solo SX o solo SO. Pero es más usual, y para ponerlo más claro, para que sea más claro, sería poner las dos primeras. O sea, la que se te da peor, no la pones. Colocas, por ejemplo, SX, /SO o -SO, pero básicamente es para dar a entender que son las dos principales. La dominante, la que va a la izquierda, y la secundaria, la que no se le da mal a la persona. Y eso ya de por sí ya da a entender que la que no está es el punto ciego. Una persona que quisiera una relación profunda con su comunidad sería SX-SO o SO-SX. Es decir, esas serían las dos primeras y SP quizás podría ser la del punto ciego. Ahora, de eso se trata, de ver qué es lo más importante para la persona, la comunidad o una relación profunda con otros. Pero en sí, una relación profunda se tiene con un individuo en particular, o unos pocos, pero no con tantos. Digamos que se trata de un grupo de 4 personas, sí, puede ser una relación profunda con las 4 personas. Pero si se trata de un grupo de, por ejemplo, 50 personas, no tanto. Porque la variante instintiva sexual se trata de la persona a la que se le da una importancia mayor a todas las demás. Es decir, que cuenta cuando es eso, cuando hay una persona que importa más que el resto para uno. Entonces, he ahí la cuestión. Si una persona está en una comunidad, sí, suele ser social, o debe tenerla por algún lado si le gusta estar en una comunidad. Y si dentro de esa comunidad tiene una persona con la que tiene una mayor preferencia, una persona por la cual haría mucho más que por las otras, a la cual le da más importancia. Es más, si hay una persona ahí a la cual por seguirla puede darle la espalda a lo demás, podría, aunque no necesariamente sin que le costara, sería SX y luego de secundaria SO. Por el contrario, si la persona prefiere
mantenerse en una comunidad y estar bien con el grupo con el que siente que está seguro o segura, sería SO. Y puede tener SX, sí, puede tener unas personas a las que les da más preferencia, pero lo más importante sería el grupo en general, no individuos. Ahora, en sí esto puede ser complicado. Es fácil saber cuál es la prioridad de la persona. Bueno, espera, respondiendo adecuadamente la pregunta, una relación profunda con su comunidad no suele ser tan plausible, al menos no en lo que respecta a este contexto específico de esta teoría en particular del eneagrama. Más bien, relación con la comunidad es algo general, que se reparte entre varios, y relación profunda suele ser con pocas, un reducido número de personas. Entonces eso depende de qué valora más la persona. Aunque la variante instintiva que se tiene de segunda, como no es tan notable, porque no se le da a la persona especialmente bien ni especialmente mal, ¿cómo sabríamos cuál es? Pues es fácil, porque es ver el punto ciego, que es lo que a la persona no le suele importar mucho y se le da mal, en efecto, por descarte. O sea, si la persona, por ejemplo, no se le da muy bien conectar a profundidad con los demás, no le gusta profundizar en sus relaciones, compartir lo que siente a un nivel más íntimo, no le gusta o no suele estar tan atento a las necesidades íntimas, personales, emocionales de cada persona, si no le importa tanto tener una relación especial y profunda con otros, sino que está bien con estar, por ejemplo, con el grupo, o primero está sobrevivir, pero no se le da muy bien una relación profunda con otras personas, la variante instintiva que tendría como punto ciego sería la sexual transmisora, o sea, aquello que no se le da bien, no le importa y cuando las pocas veces que quiere, no le sabe. Sería un ejemplo. Por otro lado, si la persona, digamos, le da mucha importancia a sobrevivir o a la socialización, pero no se le da muy bien formar parte de un grupo, estar bien con la mayoría, saber adecuarse a un grupo y estar, digamos, en un buen rol en esa sociedad, por ejemplo, no destaca en el grupo, no quiere hacerlo o no sabe hacerlo, digamos, si eso se le da mal y no le suele importar tanto, digamos, no me importa lo que piensen todos los demás, yo hago lo que quiero y ya, o no me importa lo que piensen los demás, yo con tal que yo esté bien, yo estoy bien, eso. Esa persona tendría SO como punto ciego. Ahora, si esa persona es, por ejemplo, SP dominante, si se trata de autopreservación, si está muy pendiente de qué necesita para sobrevivir y se le da muy mal conectar con la comunidad, ya por ahí sabemos que la que está en el medio es SX, en ese ejemplo específico. Y si la persona, por ejemplo, quisiera priorizarse a sí misma, pero también quiere una relación profunda y compartir con su comunidad, ¿se podría? Sí, porque en sí, estas variantes instintivas no es que definen algo que la persona no pueda hacer, solo el nivel de importancia que dan a cada cosa, es decir, qué está en primer lugar, qué está en segundo lugar y qué está en tercer lugar. O sea, porque por lo general es así, hay una cosa que destaca más y una cosa que no tanto. He ahí la cuestión. Una persona puede conectar con varias, sí, y estar pendiente de sobrevivir. Todos lo estamos porque pues comemos, ¿no? Y nos cuidamos. Pero es cuestión de qué hace mejor, qué es lo que le importa más. Por ejemplo, hay mucha gente, como dije, a la que no le importa quedar bien con los demás. No te preocupes, Winner. No solamente puedo repetir más adelante y pueden hacer preguntas, sino que esto se sube a YouTube por si quieren escucharlo a detalle después. Así que, si tienes preguntas o cualquier aclaración que quieras, puedes preguntarla en cualquier momento. Porque me encanta responder preguntas. Y aunque se supone que tengo que responder al final, pues me gusta mucho responder preguntas. Bueno, como les decía, eso. La variante instintiva del medio se ve por descarte. O sea, la que no es la más importante, pero tampoco es la menos importante, esa es la del medio. Tal cual. En efecto, preguntas a la dicción. Ahí así no era. Bueno, dino a las preguntas. Entonces, como les decía, eso. Ahora, por otro lado, el ejemplo, para que lo tengan uno de cada uno, de la variante instintiva de autopreservación como punto ciego, es el siguiente, más o menos así. Porque esto es un detalle muy importante a tomar en cuenta. A ver, todos comemos, tomamos agua y dormimos. Eso lo hacemos todos, incluso las personas que tienen la variante instintiva de autopreservación como punto ciego. O sea, eso es algo que todos hacemos. La cuestión es a detalle, qué tanta importancia se le da. Es decir, hay gente que no le da mucha importancia a dormir bien. Hay gente que prefiere, no sé, quedarse haciendo lo que le gusta o hablando con la persona que le gusta mucho,
así sea hasta las 2 de la madrugada y no duerme. Eso puede pasar. Entonces, o sea, hay gente que es así, no le presta mucha importancia si durmió bien, le presta importancia a cuánto tiempo le dedica a aquella persona que tanto aprecia. O una persona que por, no sé, quedar bien con su grupo, de su comunidad o algo, sacrifica parte de su tiempo para, por ejemplo, dormir. O de repente come tarde por estar haciendo eso otro que le interesa. Es decir, si la persona desplaza un poco cosas que son para su autocuidado en pos de alguien más o de un grupo, pues sería autopreservación como punto ciego. Reitero, hay gente a la que le tienen que recordar que tome agua. Hay gente a la que tienen que decirle, no, vete a dormir, no has dormido bien. Hay gente a la que le tienen que decir, come, porque son las 4 de la tarde y ni siquiera has desayunado. Y no porque no pueda. No, esto se nota es cuando, pudiendo hacerlo, no lo hacen. No hacen tiempo para ello, le dan importancia a otra cosa. Hay gente que tiene su hiperfijación muy marcada y de repente le gusta leer de un tema y se queda leyendo de ese tema todo el día. Y luego, si nadie le dice que coma, se le olvida y come tarde. Y no come bien. Y aún si tiene la comida al lado, está haciendo lo otro al mismo tiempo, se le enfría y a veces ni la termina. O sea, ese sería un ejemplo. O una persona que dice, yo tengo bastante, no sé, papel higiénico. No se me va a acabar. Y no le presta atención hasta que de repente un día necesita, ve que se le acabó y que no compró. Y bueno, pero luego consigue uno solo, no va a comprar el paquete. Dice, con esto tengo y luego resuelvo. Y luego vuelve a quedarse sin y es que, verdad, no conseguí más, se me olvidó. Bueno, luego consigo, voy a comprar un solo rollo y luego cuando tenga tiempo compro el paquete. Algo así sería un ejemplo. O sea, no le dan tanta importancia a preservarse o sus recursos para estar bien, cuidados, por ejemplo. Ahora, he ahí la cuestión, eso sería autopreservación como punto ciego. Ahora, las variantes instintivas. Ahora vamos a ver cómo afectan al eneagrama. O sea, la razón por la que son particularmente importantes. Es por eso. Porque una persona, por ejemplo, puede ser eneatipo 1. Pero tendrá ciertas diferencias un eneatipo 1 que sea autopreservación ciego y sexual dominante. Dominante por decirlo de algún modo. Que una persona que sea eneatipo 1 y tenga, por ejemplo, social dominante y, no sé, sexual ciego. O sea, hay ciertas ligeras diferencias que ayudan a no confundirlos. ¿Por qué? Porque hay un ejemplo que es muy, muy común ver aquí y es el de, por ejemplo, el eneatipo 8. El eneatipo 8 es una persona apasionada, una persona que le gusta ser intensa a veces con las cosas, pero no solo eso, es mucho más que eso, tiene ciertas fijaciones particulares. Por ejemplo, lo que es el deseo de venganza, o sea, si le agravian, quiere ser esa misma persona a la que se vengue, por ejemplo, o el deseo de no mostrar vulnerabilidad. O sea, esas son cosas que son del 8 y no de los otros eneatipos. O al menos no de esa manera, lo hacen diferente. Pero la gente tiende a tener el concepto del 8 como una persona que solo es intensa y ya. Entonces, pero si una persona es, por ejemplo, variante instintiva en transmisora, es una persona que puede verse intensa en general, incluso si no es un 8. Ese es un ejemplo. Por cierto, no estoy hablando de nadie en particular por si las moscas. Entonces, como les decía, eso, o sea, por si acaso, no estoy diciendo a alguien en particular, sino los 8 en general. Son personas así, pero varía según su variante instintiva. Pero eso es más que nada para... Bueno, no me di cuenta al principio. No astucian con mi contaban. O no cuentan con mi astucia a veces. Pero como les decía, es eso. La gente podría confundir a un eneatipo 7, por ejemplo, con una persona con un eneatipo 8 solo por tener la variante instintiva sexual y ser una persona intensa y muy enérgica y muy apasionada, pero no de la manera que lo sería un 8. Ahí la cuestión. O sea, no es igual, pero se puede confundir. Y por eso es bueno saber la variante instintiva de la persona, sus variantes instintivas, antes de ver el eneatipo, porque es más fácil ver las variantes instintivas y así uno no los confunde. Por ejemplo, un eneatipo 2, pues suele ser alguien social, suele ser alguien que le da importancia a conectar con los demás, pero no necesariamente es todo lo que lo define, son muchas más cosas, como por ejemplo el sentir que no debe darse tanta importancia a sí mismo, o sentir que para que le den valor tiene que ayudar y llenar las necesidades de los demás, pero eso sí, los demás no le deben preguntar si quiere ayuda, él se considera que la darán y espera que la den porque le está dando. Esa es una forma de conectar del 2 que digo, muy a grandes rasgos. Pero si fuera, por ejemplo,
no tuviera la variante instintiva social, si tuviera por ejemplo, la autopreservación, ¿cómo sería un eneatipo 2, que normalmente no se da la debida importancia, con la variante instintiva de autopreservación, que se trata de darse importancia y cuidados? Suena hasta paradójico, ¿no? Bueno, esto es lo que se conoce como contrafóbico. O sea, cuando tiene un instinto que parece opuesto a su eneatipo. Como saben, los eneatipos son más bien una herramienta que sirve para uno darse cuenta del círculo vicioso en el que está cayendo. Uy, no había visto este mensaje. Maki me está escuchando. ¡Me alegra! Maki me está escuchando la clase. Bueno, a ver. Y también dice que el comportamiento y el orden de las variantes depende del subtipo específico y también del orden de identificación de cada subtipo dentro del mismo eneatipo. Nunca mejor dicho. Blacksmith. Imagino que eso es lo que dice, porque tiene unas X, pero sí, en efecto, es algo así. Sin embargo, esto también es que es muy importante aclararlo. Diría yo que es porque es más importante ver las variantes instintivas antes de ver más a detalle el eneatipo. Bueno, pero ya eso es una cosa personal, ya cada quien puede verlo a su manera, pero es más que nada por eso, porque el eneatipo, como dije, es para saber en qué círculo vicioso cae uno sin darse cuenta, porque no necesariamente es lo mejor para uno a la larga. Sin embargo, el eneatipo incluye muchas cosas. La fijación, es decir, aquello en la que la persona pone más atención y énfasis. Por ejemplo, en el eneatipo 7 podría ser, por ejemplo, buscar actividades para entretenerse. O, por ejemplo, vendría siendo también en el pecado. Ojo, pecado es un término nada más y no es literalmente pecado como algo malo, como significa la palabra. El pecado o pasión del eneatipo 7 sería la gula. Pero, repito, es un término nada más, no literal. Se trata de querer probar de todo un poco y distraerse para nunca quedarse quieto, para no pensar en las cosas que le aquejan. Eso, por ejemplo, es algo del eneatipo 7, la gula. Y si la persona cumple con esto, y la fijación, tal vez también tenga la herida de la infancia, que es sentirse privado o privada del placer y cosas agradables, sentir mucho dolor y sufrimiento y tenerle miedo a el dolor duele. Pero no como las otras personas, no, es que la persona no quiere aburrirse y siente que siempre debe hacer algo para no aburrirse. Ojo, porque hay que tomar en cuenta las tres cosas, porque un eneatipo 9 tampoco quiere conectar con sus propios sentimientos. También busca otras cosas que hacer, pero no con la misma intensidad que el 7. Se pueden confundir. Sin embargo, de eso se trata esto. Muchos detalles a tomar en cuenta en un eneatipo, y es útil y bueno para conocerse y para saber a detalle. Pero la variante instintiva genera ligeros cambios acá. Un eneatipo 7 quiere siempre estar haciendo algo y entretenerse. Pero, ¿y si es, por ejemplo, autopreservación? Probablemente quiera hacer sus cosas en su zona de confort. Si es variante instintiva social, probablemente quiera hacer sus cosas, entretenerse y buscar actividades estimulantes con su grupo de amistades, o el grupo al que pertenece de lo que sea ese grupo. O si por ejemplo es, digamos, no sé, variante instintiva sexual transmisora, tiene su persona particular con la cual quiere hacer actividades especiales, o en su defecto, escoge actividades que le gustan mucho y las hace más intensamente, aunque no al punto del exceso que podría caracterizar un 8. Se puede llegar a confundir con eso, pero para eso es esto. Ahora, podría darles un ejemplo de cada caso, es decir, cómo es un 7 autopreservación, cómo es un 7 punto ciego. Les di un ejemplo con ese eneatipo, pero ya ver cada posible combinación ya es algo un poco que puede llegar a verse un poco más extenso. Sin embargo, de todos modos, esto es más un ejemplo para que puedan ver ustedes a detalle en cada caso particular. O sea, por ejemplo, ya les di el ejemplo del eneatipo 7, pero como vieron, hay 9 eneatipos y con el eneatipo 7 ya de por sí son 3 ejemplos. Ya pueden ver que serían muchos si me pongo con cada uno. Que podría, en una ocasión posterior, o si preguntan por su eneatipo particular o cuando quieran. O en el chat también, en el chat de WhatsApp, si quieren. Pero esto es más para dar a entender la idea. O sea, eso se modifica un poco. Una persona eneatipo 8, SP o SX o SO puede ser muy diferente cada uno en particular. O sea, dependiendo de cuál tenga. Un eneatipo 2 contrafóbico es eso. Pero lo importante es eso. Conocer el eneatipo, saber cuál es su trauma, qué es lo que normalmente no le gusta o no sabe hacer, y ver cuál es la variante instintiva. La variante instintiva, que parece que es lo contrario, sería la versión contrafóbica. O sea, el que pareciera que se enfrentara a eso, que es su fobia, su rechazo, pero que
No necesariamente, solo encuentra una forma de que eso encaje. Por ejemplo, como dije, el 2 es una persona social que quiere conectar con otros. Pero un 2 que, por ejemplo, sea autopreservación, ¿cómo sería? Bueno, le gusta tener sus propios recursos para sobrevivir, para cuidarse, para estar bien, pero cuando se trata de conectar con alguien lo hace por medio de eso, de los recursos y lo físico que la persona pueda necesitar. Puede ser más paternal o maternal en ese sentido, o algo más que termine en hernal. Por ejemplo, carnal, o sea, un amigo que lo ve, se da cuenta si uno se siente mal, por ejemplo, si tiene sed, si tiene hambre, aunque uno no le preste atención, y te ofrece, por ejemplo, comida, o ¿quieres agua? Toma. ¿Te sientes mal? Tengo medicina para el dolor de cabeza, toma. O sea, parece que tienes frío, toma mi suéter. Esa clase de cosas más físicas, cosas con las que con las que se preserva a sí mismo, serían la clase de cosas que le da a otros para ayudarles en eso mismo. O sea, si yo me cuido a mí mismo, mi forma de conectar con otros, en el caso del 2, de darles lo que necesitan, de cubrir sus necesidades, sería dándoles eso, que busco y necesito para mí, ciertamente. A ver, ¿con te gusta relativos así? Por supuesto, y también Blacksmith dice, aparte de que Maki me está escuchando, que el eneatipo 7 es un instinto social, sexual base, bueno, ya las combinaciones, como dije, solo no quisiera extenderme tanto con eso porque puede que me tome más tiempo del cual dispongo, y por eso les comento que si quieren ejemplos específicos se los puedo dar o podemos hablarlos acá. Al menos después de que les comente todo lo que tenía que comentarles. Porque, por ejemplo, lo que dice Blacksmith es un buen ejemplo, realmente. Y es algo que me encantaría profundizar, pero tendré que abstenerme de ello por el momento solamente. Aunque nada les impide escribir en chat. A ver, pero los dos no lo eran para tener reconocimiento a cambio. En efecto, esa es, bueno, a grandes rasgos, porque tiene sus detallitos, ¿verdad? Pero a grandes rasgos sería la motivación del 2. Que le aprecien, pero no lo pide. Da cosas para recibir ese aprecio, pero como dije, es eso, que parecería que una persona que se guarda sus recursos para sí no podría ser un 2, porque el 2 le da a los demás y autopreservación se guarda para sí. Pero como dije, en el caso del 2 es algo así más o menos. O sea, guarda para sí y sobrevive y se autopreserva, y su forma de conectar con los demás es ayudarles a autopreservarse. Sería un ejemplo. Tiene más detalles esto, pero algo así sería, para poder hacer cada combinación. A ver, si igual Darren debería ser una clase de... Pues sí, podría darles una clase de cada combinación en particular si eso quieren. Pero bueno, eso lo pueden comentar acá en el chat. Continuando de todos modos con el orden de las ideas, sería algo así. Es decir, ayuda mucho saber la variante instintiva de la persona por los detalles que salen, por las cosas que cambian según la variante instintiva. Bueno, entonces acá tenemos otro detalle particular que no se suele comentar tanto de las variantes instintivas. Y viene siendo las versiones más o menos adaptativas. Porque les hubiera pasado esto en una imagen. Se las puedo pasar en el grupo o en una publicación ahí también. Y es que, como saben... lo del 4. Ahorita en la ronda de preguntas les diré, por supuesto que sí. Será un placer. Pero entonces, en sí sería un último detalle muy importante sobre las variantes instintivas. El orden tiene un significado. Las variantes instintivas hablan de los instintos con lo que la persona sobrevive o lo que le da prioridad en cuanto a cómo subsistir, sus recursos, sus capacidades. Pero, digamos, da igual, ¿no? O sea, basta con saber cuál es la principal y el punto ciego y así sea la del medio y ya, ¿no? Y ya sé cómo influye en el eneatipo, ¿no? No necesariamente. Bueno, puede dar igual, depende de cada quien, pero es importante el orden en el que se presentan las variantes instintivas. Porque eso habla más que de nada de... Bueno, ojo, según la teoría del eneagrama, dentro de su terminología, incluye lo que vendría siendo las personas más que van más con flow o sin flow. Sí, así es, el término es así mismo, con flow y sin flow. No se preocupen, ya habrá tiempo, habrá más clases y ahorita viene la ronda de preguntas. Y si me centro solo en lo que ustedes preguntan, no tengo que abarcar tanto que quisiera, pero ya habrá chance. Así que, pero de todos modos, gracias por ir viendo también y por preguntar. Entonces, como les iba a comentar, porque así puede rimar y todo lo que termine en ar, lo que suele pasar es que según cómo se ordenen las variantes instintivas, la persona está, como dije, en flow o sin flow. Ok, flow es otro de esos términos que no son lo que significa normalmente, sino que se trata de, digamos, ¿cómo decirlo? De estar en sintonía, en orden, estar en la zona, estar
Vamos a ponerlo de cierto modo. Estar en armonía. Por ponerlo de algún modo, porque esa palabra no describe todo lo que el flow es, pero es eso, estar en armonía. Avanzando de una manera que se siente natural, continua y funciona bien a grandes rasgos para sobrevivir, para vivir la vida adecuadamente. Esto del flow o sin flow trata de eso, básicamente, de cómo fluyen mejor las cosas y cómo no tienen tanto flow, o sea, no fluyen tan bien, tienen sus trabas o sus dificultades. Ahora, ¿cómo es esto? El orden en el que se presentan las variantes instintivas suele ser, bueno, digamos, el orden con flow suele ser más o menos así, como en un círculo. Primero está la autopreservación, sobrevivir primero que todo. Ojo, según el eneagrama. Luego estaría la socialización. Una vez que estoy vivo, formo parte de un grupo y ese grupo me ayuda a seguir sobreviviendo. Y por último, el deseo de conectar con alguien más, formar pareja o tener una relación íntima con alguien una vez que todo lo demás está en orden. Ajá, pero ¿tiene que ser así entonces? ¿Tiene que ser autopreservación a fuerzas? No, o sea, esto es un círculo, véanlo como un círculo. O sea, si por ejemplo fuera un círculo tipo SP, SO, SX, SP, SO, SX. O sea que en ese orden también puede fluir. O sea, también se puede ser SO, también se puede ser SO y luego SX y luego SP. Con tal que vayan en ese orden, como si fuera un ciclo. Eso suele ser esa clase de combinaciones, tipo SP, SO y SX, o por ejemplo SO, SX y SP, o sea, más o menos en ese círculo, son los que por lo general suelen tener más armonía, que van más naturalmente y que por lo general, porque no es una regla absoluta, usualmente suele ser, digamos, una muestra, una señal de que la persona está desarrollando un poco su personalidad con el eneagrama, o sea, está enfrentando un poco sus dificultades, sus miedos y sus heridas, está avanzando. ¿Por qué? Porque si una persona, por ejemplo, tiene como función dominante SP, siempre lo va a hacer, pero las otras dos sí pueden cambiar en qué orden se ven. Ahora, si esto es así, ¿cómo serían las que son sin flow? Las que parece que no fluyen tan bien y que parece que la vida les cuesta o se les pone dificultades, o al menos así lo perciben. Las personas que tienen otra combinación, que son, digamos, cualquier otra combinación que no sea esa. Por ejemplo, una persona que sea SX y luego, digamos, SO. Eso, claro, les quiero dejar un esquema con esto porque sé que puede verse confuso solo a nivel hablado. Para eso siempre les puedo dejar una pequeña guía. Es súper sencillo porque son letritas y se las dejaré también tal vez en el grupo de avisos. Pero en sí, una persona que sea SX y luego, digamos, SO, no está dentro de ese orden, dentro de ese patrón que suele ser funcional y adaptativo. Ojo, no significa que la persona no pueda estar bien en la vida, pero por lo general hay alguna cosa que no está considerando, o al menos esa suele ser señal de ello por lo general en la teoría del eneagrama. O sea, si la persona, eso es un ejemplo, porque hay más, pero sería ya complicado especificar sin una imagen visual o sin un apoyo visual, porque la idea es que se lo queden. Entonces es eso. Por lo general, cuando la persona está afrontando sus heridas de la infancia, cuando la persona está desarrollando la verdadera virtud de su eneatipo, sus variantes instintivas se suelen ordenar de tal manera que entran en el modo con flow. Eso suele ser una de las señales de eso, de que la persona está, digamos, desarrollándose, madurando en ese sentido, por así decirlo. Entonces, ahí la cuestión. Eso importa porque da a entender eso. Es una de las formas en las que se ve el avance. Ojo, no es que no tenerla así no puede hacer que la persona triunfe en la vida. Solo que, por lo general, puede tener una perspectiva un poco más complicada de las cosas. Puede ser una persona así, por ejemplo, a veces puede sentir que las cosas no le salen tan fácil o naturalmente. Que a veces las cosas cuestan más, que le estresan un poco, pero, digamos, no es que sea el único camino. Pero es una regla, digamos, general, no absoluta. Ahora, eso, ya les dije lo más importante. Ahora sigue mi parte favorita. Acaba la clase, adiós. No, mentira. Las preguntas. Estaba esperando por sus preguntas. Si quieren hacer una, hablen ahora o callen para siempre, aunque no tienen que hacerlo porque esto se subirá a YouTube y también en el grupo estoy. Así que pues, normal. Pero bueno, adelante las preguntas, iré viendo una por una y así. ¿Se puede ser INTP eneatipo 1? Sí, es posible. Aquí llegamos a un punto muy importante, una muy buena pregunta. Las combinaciones entre MBTI y eneagrama.
el eneagrama y el MBTI no tienen la misma base teórica y no necesariamente tienen la misma correlación. Es decir, una cosa no tiene tanta relación con la otra, sino que el MBTI trata de unas cosas, por ejemplo, cómo uno procesa la información, y el eneagrama trata de cómo uno a veces, cuáles son sus motivaciones y fijaciones. O sea, son cosas separadas que a veces pueden tener cierta sincronía, pero una cosa no define a la otra. Entonces, sí, se puede ser INTP en el tipo 1, 2, 3, 9. Se puede ser cualquier eneatipo con cualquier MBTI. La cuestión es cómo combinarlo y algunos pueden ser más o menos usuales. Por ejemplo, los NE dominante se les suele asociar con el eneatipo 7 porque se parecen en cuanto a su energía, en cuanto a su búsqueda de ideas. Pero un NE dominante puede ser eneatipo 8 o 1 o 2. Es mucho más inusual, porque verdaderamente es inusual, pero es posible. Sí se puede ser INTP en el tipo 1. Se añaden esos dos rasgos, se complementan pero no necesariamente pegan. Acá otra persona dice, en efecto, Zeus, tal es como dices, cualquier persona puede serlo porque son teorías distintas. Dice, esta persona acá pregunta, ¿se puede ser ENFP? Ah, no, ¿por qué dicen que ENFP no puede ser en el tipo 8? Porque se lo dijeron cuando le tipearon que era 7, porque no podía ser 8, porque eso era imposible. Y tipo, y creo que este es el link del acceso a eso, pero no puedo verlo muy bien ahorita porque creo que me saldría del chat. Pero de todos modos entiendo la idea general. Y bueno, ¿cómo decirlo? Se suele decir mucho eso, pero como les comenté es porque es inusual y que puede parecer contradictorio. O sea, el eneatipo 8 puede ser una persona intensa que hace las cosas con intensidad y se puede llegar a pensar que se concentra demasiado en una sola cosa y no salta de una idea a la otra. Que es lo que sí suele hacer el eneatipo 7. El eneatipo 7 se parece más al NE dominante, que es ENFP. Se parece más y parece que cuadra más, y uno pensaría que si es el que cuadra es el que es, ¿no? No podría ser de otra forma. Pero, por eso era muy importante que les dijera los ejemplos de el eneatipo contrafóbico. O sea, el eneatipo no se trata de lo que encaja mejor. Hay combinaciones que parecen como que no cuadran, pero funcionan. Pero dentro de la propia teoría del eneatipo. En el MBTI, pues no solamente el eneatipo no está conectado directamente con el MBTI, eso es algo reciente. O sea, eso es ya más poner lo que aporta uno y lo que aporta otro y juntarlo. En sí, una cosa no necesariamente contradice la otra. Si se puede ser un contrafóbico, es decir, si se puede ser un 2 que está muy pendiente de la autopreservación, cosa que parecería contradictoria a primera vista, se puede ser un eneatipo 8 y ser NE dominante, y ser una persona más intensa, más enérgica. Pero eso sí, la variante instintiva condiciona mucho esto, y le da más sentido y detalle. Eso y otras cosas que veremos más adelante, pero sí se puede ser NFP. Se suele decir que no, por eso, porque el NFP, o mejor dicho, los NE dominantes, se parecen mucho a lo que es el eneatipo 7, pero no significa que siempre sean así. Pero eso sí, se suele decir que lo son. Se suele tener, digamos, hay gente que suele ser reacia a considerarlo de ese modo. Bueno, ya eso queda para cada quien, pero les comento ya que en sí MBTI se basa en las teorías psicológicas de Carl Gustav Jung, que tienen una base en el psicoanálisis y su propia versión de Jung del psicoanálisis, y ni siquiera se basa solo en esto, sino en los trabajos que hicieron personas posteriormente en base a eso, pero no está así tal cual. Mientras que el eneagrama, nada que ver. No tiene nada que ver con el psicoanálisis. Puede relacionarse por las heridas de la infancia, el pasado y la historia, pero no necesariamente. No es esa base. No hay una base específica, teórica, científica del eneagrama que sea similar al MBTI o contraria. No va por ese camino. Entonces, una cosa no necesariamente niega la otra. Sería como decir que NFP no puede ser Escorpio. Ya depende de cada quien si consideran la astrología o no, pero el hecho es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Ese ejemplo es más evidente, ¿verdad? Pero en este caso es para ejemplificar también. Ahora, también preguntan acá, una duda. ¿Por qué en una parte se mencionó que los SX tienden a ser personas posesivas o celosas? Ah, no, eso no es que siempre lo sean. Mencionaba en ese ejemplo que es una posible, o sea, es algo en lo que pueden desembocar, es la versión insana, pero no necesariamente siempre son así. Es una de las versiones insanas que pueden llegar a ser. Por lo general no. La variante instintiva sexual transmisora se trata de conectar con otros y tener una relación íntima con los demás. Y una persona que lleve eso a un grado insano podría terminar siendo una persona controladora. Pero no todos los SX son así.
De hecho, de eso se trata lo que dije, de si están en flow o sin flow. Porque las versiones sin flow a veces pueden terminar cayendo en la versión tóxica. A veces, no siempre, porque depende de muchas otras cosas en el eneatipo. Y no solo eso es solo una de las guías. Pero eso, o sea, no todos los SX son personas posesivas o controladoras. Es más, inclusive no depende solo del SX, porque depende de la combinación de variante instintiva, eneatipo, alas, en plural y no solo una, el, digamos, tritipo y grupos genovianos. Bueno, es que hay muchas cosas acá, pero como dije, eso es solamente un pequeño punto en el cual no podemos definirlo todo. Es algo que puede pasar. A ver, porque su energía canaliza en una persona... Ah, ya, es que no salía, solo salía el link, pero bueno, eso. Bueno, es que como dije, el 8 no se trata necesariamente de relaciones de pareja, o sea, el 8 se trata de muchas cosas, pero no se cierra solo a un contexto específico. Para eso está la variante instintiva. Se puede cambiar de eneagrama o de ala o de instinto. Sí, porque, a ver, en sí el eneagrama base no cambia y el instinto base no cambian. O sea, si una persona es, por ejemplo, no sé, 2 SO, eso va a ser siempre. Lo que cambia es todo lo demás. Por ejemplo, saben que las personas ponen, por ejemplo, no sé, 2W3, por ejemplo, su ala, 2 a la 3 y es SP, por ejemplo, no, por ejemplo es SO, SX, ¿verdad? Puede variar. Puede ser que luego sea, en vez de ser SO, SX, pase a ser SO, SP. O sea, el segundo sí cambia. Y el punto ciego también cambia, pero el primero, el que está de primero, no cambia. Igual con el eneatipo. Uno puede ser eneatipo 2 y luego puede pasar de tener a la 3 a tener, por ejemplo, a la 1. Y puede tener tritipos, digamos, no sé, 7, 9. Y esos pueden variar con el tiempo y con cierto desarrollo de personaje, por así decirlo. Pero el ego, el base, el que representa la identidad, ese no cambia. Solo se desarrolla y se convierte en una versión más sana y más, digamos, libre de sí misma. LOL. A ver, ¿cómo afecta el eneagrama a las neurodivergencias? Bueno, el eneagrama, digamos, no es que afecta a las neurodivergencias, sino que al revés, la neurodivergencia puede influir, pero no en el eneagrama directamente, sino en la percepción de la persona de una situación. A ver, el eneagrama surge más que nada de la herida de la infancia, algo que marcó a la persona y le dejó una cierta forma de ver el mundo desde joven. Un trauma personal, su evento canónico. Y eso no varía, solo que uno aprende a sobrellevarlo de una manera más sana. Pero la forma en la que esto se percibe puede verse influida, pero no se define por completo, por una neurodivergencia. Por ejemplo, una persona, digamos, con trastorno límite de la personalidad puede ver las cosas de una manera un poco más intensa a veces. O puede a veces costarle retener sus emociones y eso puede desembocar en una situación, pero su percepción no depende solo de eso. O sea, esa neurodivergencia no define a la persona por completo. Añade ciertos detalles, cosas que se le dan mejor, cosas que le cuestan más, y así. Pero no define toda la perspectiva y no define el eneagrama. Pero puede influir en la perspectiva que tuvo la persona en su pasado de una situación, su forma de comprenderlo, por así decirlo. Entonces, digamos que es al revés. Las neurodivergencias pueden influir en la forma en la que uno considera algo, pero no definen eso. El eneagrama no se define por una neurodivergencia, sino por la perspectiva, o sea, por cómo uno vivió una situación. De hecho, eso es algo muy importante a recordar y creo que es una muy buena pregunta. Se trata más bien de lo que uno percibe de una situación, y dos personas pueden percibir cosas diferentes. Dos personas pueden estar en la misma situación, tener la misma dificultad y el mismo suceso, pudieron haberlo vivido juntas, pero cada quien entendió algo diferente de lo que vivió. Mira esto, que eneatipo 8 ocasionalmente ne no significa que ne va a ser... En efecto, o sea, que el eneatipo 8 ocasionalmente pueda ser o no ser ne dominante, o sea, no es algo que lo define como tal. LOL, me gusta el sticker de esta persona que tiene su nombre en cilírico. El del esqueleto comiendo migajas. LOL. Ah, bueno. ¿En qué cosa dices que quizás no dijo lo que era, Zeus? Hay un grupo de tipeo. Bueno, ahorita me preguntarán mejor. Voy a seguir leyendo lo que mandaron mientras se aclaran adecuadamente. Gustaría saber si, aunque alguien sea SX, SO, puede cambiar en el caso el SO, pero le cuesta más lograr las cosas. O sea, siempre es así. Bueno,
Como dije, eso solo define muy a grandes rasgos la prioridad general o algo que influye un poco en la persona. Pero más importante es el eneatipo. La variante instintiva solo añade ligeras variaciones a eso. O sea, una persona, por ejemplo, que sea SX, SO, puede lograr más cosas, o puede saber conectar mejor con los demás, o puede dejar de hacerlo. Eso ya depende un poco más de su eneatipo y qué es lo que se le dificulta realmente. Por ejemplo, un eneatipo 5 puede tener dificultades para conectar con las demás personas. O puede intentarlo a pesar de que le cuesta y no saber hacerlo tan bien, o terminar cayendo en su círculo vicioso propio, según qué variante instintiva tenga. Pero eso se define más por el eneatipo que a la variante instintiva. La variante instintiva añade detalles y matices a eso. ¿Se puede quitar la neurosis o cambiar el subtipo? O sea, el eneagrama tiene que ver con el psicoanálisis. Se relaciona mucho, se puede parecer porque habla de las heridas de la infancia y los traumas de la infancia y la percepción. Eso es algo que el psicoanálisis toma muy en cuenta, pero no es la razón por la que el eneatipo es como es. De hecho, el psicoanálisis tiene muchas otras más cosas. Y de hecho, la teoría del MBTI tiene su origen, aunque sea muy atrás en la historia, en el psicoanálisis. Pero como puedes ver, no tienen el mismo enfoque. El psicoanálisis, por ejemplo, toma muy en cuenta la interpretación de ciertas cosas, detalles, emociones, vivencias y represiones, la energía y cómo uno maneja los pulsos, pero el eneagrama lo hace de una manera que no es precisamente igual al psicoanálisis de, por ejemplo, Freud, o la hija de Freud, cuyo nombre se me olvidó, pero que tiene ese apellido, o Jung, o los que vinieron después. O sea, el psicoanálisis lo hace de una forma un poco más abstracta y compleja, podría decirse, mientras que el eneatipo es un poco más conciso y sencillo. El psicoanálisis puede llegar a ser complicado, pero precisamente por eso tal vez no las pueda decir ahora. O vaya, llegaron muchos mensajes. O sí. Bueno, igual contestaré. Pero no, el psicoanálisis con la neurosis es una cosa y el eneagrama lo define y aborda las problemáticas de una manera diferente. No necesariamente se relacionan. De hecho, eso va más como conectar MBTI con eneagrama. O sea, puede ser, pero no necesariamente. A ver. Si el funcionario de una persona se lo denomina simbionte porque vuelve básicamente una extensión de... el eneatipo 9SX puede desembocar así, pero recuerden que esto no siempre es el caso porque también depende del tritipo, el ala y otras cosas que se hacen complicadas a futuro. No se definan únicamente por el eneatipo. Recuerden que el eneagrama... Hola Alan, buenos días. Recuerden que el eneagrama no define quiénes son. Define sus círculos viciosos y cómo salir de las cosas que a veces no saben que les atrapan. ¿Cuál es la combinación más insana del eneagrama? No hay una combinación específica más insana, sino que hay combinaciones que pueden resultar complicadas para la persona, porque le atrapan en su propio ciclo. Como dije, su fijación, aquello que hace para salir del dolor, pero que irónicamente no le permite salir realmente. Es la trampa en la que autocae. Entonces hay muchas, y todos pueden estarlo. De hecho, por lo general uno lo está. Y es hacerse consciente de ello lo que le ayuda a salir, a ver la versión más positiva y sana de su eneagrama. Ahora, preguntas aquí, ¿de qué hablan? Estamos hablando de las variantes instintivas. Kiki pregunta si el MBTI y el eneatipo son diferentes, ¿por qué están juntos? ¡Muy buena pregunta! Porque la gente los termina juntando con el tiempo porque son sistemas de personalidad con ciertos detalles, con matices y complejidades, pero por sobre todo porque una cosa no quita o niega la otra. Son cosas que se pueden complementar. La información que aporta el MBTI y la información que aporta el eneagrama no son la misma. El MBTI define cómo nosotros procesamos o entendemos las situaciones, cómo tomamos nuestras decisiones y así, y cómo percibimos el mundo. Mientras que el eneagrama trata de cómo lo vivimos antes y qué cosas nos motivan y cómo a veces esa motivación puede ser o no ser lo que realmente queremos. Motivaciones versus perspectiva de la vida. A ver. Buena respuesta, Blacksmith. Menos mal que estás acá en comentarios ayudándome a contestar también, porque me doy cuenta que tal vez me quedé un poco atrás. Y muchas gracias por decirme la pregunta de Kiki, Winnie. A ver, hay correcciones en el eneagrama. Vaya, esta persona lo sabe. ¿Será porque sabe que Máquina hasta está escuchando? Tal vez estoy hablando más aceleradamente. Me agrada mucho que respondas las preguntas en el chat. Te lo agradezco porque mucha gente necesita esas respuestas. ¿Las alas son una mentira? No necesariamente. Lo que ocurre con las alas es, aunque eso ya lo veremos en la clase de las alas, que no hay un consenso tan concreto con las alas como lo hay con el tritipo
y el tritipo se suele tomar más en cuenta, pero las alas suelen ser significativas y tomarse en cuenta. No de lo mismo modo, no en la misma medida, pero se pueden tomar en cuenta. Ahora, si te refieres a que son una abstracción y no existen como una realidad tangible, pues, bueno, eso es otra cosa. Ay, esos son venaditos, no me había fijado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la combinación del eneatipo 4 y la variante instintiva dominante SX? Es decir, ¿qué hay sobre esa combinación? ¿Cómo suele ser esa persona? Bueno, podría decirles a detalle. Igual tengo que ir con las preguntas aquí viendo. Pero el eneatipo 4, es que, como dije, depende de muchas cosas. El eneatipo 4, como base, puede ser una persona que quiere a veces que le entiendan y que los demás le acepten, pero si no lo hacen puede alejarse, ojo, muy a grandes rasgos, puede terminarse alejando, pero aún así querer que le busquen y buscar formas de expresar ese deseo de ser buscado, pero en realidad quiere ser entendido, y a veces siente que su ideal no siempre se corresponde con la realidad, o al revés. Y si es SX, puede ser una persona más transmisora, más demostrativa, una persona que transmite más energía, puede ser una persona que se vea bastante particular, por ejemplo, que tiene un estilo de vestir o de presentarse o de hablar o de moverse que resulta llamativo, resulta impactante, y esto es en aras de que la gente quiera entenderle mejor, o puede serlo, pero esto es muy a grandes rasgos, porque ahí no estaríamos tomando en cuenta el ala, el tritipo, entre otros detallitos. Es decir, eso es muy a grandes rasgos, pero se es más que solo eso. Eso es solo la punta del iceberg. ¿Cómo uno social puede volverse sano? Bueno, no se volverse sano en el MBTI, en el enagrama que digo, no es tanto volverse sano, sino encontrar la verdadera virtud que uno oculta por debajo de sus miedos y traumas. Pero eso ya es una cuestión del eneatipo y no solo de la variante instintiva. La variante instintiva ayuda a ver los matices de uno y cómo va evolucionando. Pero en sí es cuestión de conocer la herida para desarrollar la verdadera virtud de ese eneatipo. LOL. Bueno, recuerden que esto no les define y no les encasilla. No vayan a pensar que una persona por ser eneatipo 8 es agresiva o mala o lo que sea. O sea, un eneatipo 8 sexual o transmisor más bien es una persona cuyas prioridades se basan más en cosas que no son tan materiales, o personas particulares con las cuales es muy leal, porque eso es una característica del 8, mucha importancia a la lealtad. Pero recuerden que cualquier cosa negativa que tenga una persona con ese eneatipo y esa variante, no la comparten todos. Es muy importante que lo tomen en cuenta. O sea, un eneatipo 8 sexual, no todos son abusadores ni bravucones. Es como decir que... Bueno, es un estereotipo, porque el eneagrama también tiene estereotipos, así de simple. A ver... detalles y cosas. ¿Qué opinan entonces de los eneatipos 4, de dos eneatipos 4 juntos? Pues dos eneatipos 4 juntos pueden llegar a entenderse un poco, pero lo importante sería más bien cuáles son sus variantes instintivas, si conectan entre sí, y por sobre todo su nivel de, digamos, conciencia de sus cosas. No necesariamente es algo malo, depende. Recuerden, aunque están dando buenos ejemplos, no se puede encasillar ahí. O sea, no toda la persona es lo que parece a simple vista. Hay muchos detalles más, y lo importante precisamente es eso, no definirse. Porque recuerden, su eneatipo no les define. Su eneatipo les ayuda a entenderse mejor para no seguir siendo lo que no les gusta de sí mismos. Y ser la mejor versión de sí mismos. No significa que sean malas personas antes de lograrlo. A ver, muchas preguntas acá, pero no sé si son preguntas porque parece que están teniendo un acalorado debate. Y es interesante. ¿Se puede cambiar el segundo instinto y el ciego? Sí. Lo normal, cuando la persona, digamos, aprende cosas nuevas y va cambiando, es que el segundo instinto y el ciego cambien de orden. El que no cambia es el primero, pero los otros dos cambian. Esa es una de las formas en las que se suele notar que se está formando cierto cambio en la persona. Claro, según en qué orden queden, se ve si la persona está avanzando o retrocediendo, o digamos, no avanzando, digamos. Freud... el MBTI no se trata de Freud, sino de Carl Jung, que precisamente fue alguien que no estaba muy de acuerdo con algunas cosas de Freud, y digamos que fue a hacer su propio psicoanálisis con juegos de azar y... No, mentira, no puedo decir eso aquí. Pero eso, o sea, lo hizo a su manera, y ni siquiera se basa en Jung, se basa en personas que hicieron cosas posteriores a él, con ciertas bases en él. A ver... Bueno, no hay preguntas acá, solo comentarios muy interesantes, como este comentario largo que dice...
está tan completo que si lo leyeron yo creo que es suficiente ya, de por sí. A ver, el eneatipo 4 conocido como lo de la envidia. Recuerden, la envidia, la gula, la lujuria, el pecado de cada eneatipo no es literalmente un pecado y no es literalmente lo que significa la palabra, por si acaso. Es solo una terminología para hacer referencia como metáfora a su fijación. No es literalmente eso. O sea, un eneatipo 4 no es necesariamente envidioso, sino que más bien es una persona que siente que lo que los demás tienen no necesariamente lo puede tener. Pero no es literalmente envidia. Perfectamente puede ser una persona que acepte que los demás tienen algo, pero siente que él nunca podrá hacer eso mismo por más que lo intente. O puede ser una de las formas en las que se manifieste. Recuerden eso. O sea, no es algo literal. Es más bien una metáfora en ese sentido, pero que el término significa otra cosa en el eneagrama. El 4 no necesariamente es un envidioso, sino una persona que tiene ideales de la vida que no siempre se corresponden con lo que logra. Siempre cree que las cosas pueden ser más de lo que son y que tal vez algo le falta. Pero no es todo en la vida. Nunca es nada personal. Tiene preguntas, cosas, y así decimos. No son preguntas. Aquí está una pregunta. ¿Qué pasa si... ¿Y qué pasa con dos tipos 9SX? ¿Cómo funcionan entre sí? Bueno, es una pregunta similar a la de arriba. En sí, depende más de la descripción del eneatipo y otras cosas. Pero pueden ser perfectamente personas cercanas, pero que no tengan una buena comunicación en cuanto a qué les incomoda que haga la otra persona. A menos que desarrollen la verdadera virtud del eneatipo 9. Que viene siendo más bien ya sí darse su importancia, saber qué valen en lo que son y lo que dicen sí importa y transmitirlo y decir las cosas en vez de quitarse importancia. O sea, eso ya depende del nivel de desarrollo de la persona en ese sentido, y que sean SX puede hacer que quieran relaciones íntimas entre sí, o sea, ser cercanas, conocerse, tener una buena idea de lo que la persona dice y piensa y lo que siente en el fondo. Pero no es algo que define por completo la relación. Ay, me encantan sus preguntas. Quiero ver si hay muchas más acá. Quiero llegar al fondo de todo esto del chat literalmente. ¿Cuál es el pecado del eneatipo 9? Si no mal recuerdo, el pecado del eneatipo 9 era, haciendo memoria... Uy, se enteraron que tengo tos. Llevo aguantando toda la clase. Bueno, no es tan difícil. A ver, si no mal recuerdo era... O 9... En este momento me cuesta recordar porque lo recuerdo más por la fijación. Si no mal recuerdo era... Ah, sí, la pereza de sí mismos. El pecado o fijación del eneatipo 9 es la pereza, pero no una pereza literal de no hacer cosas. Porque, contrario a lo que eso podría parecer, los enetipos 9 suelen ser gente que, así sea poco a poco, terminan las cosas. Son gente que aunque lo haga con calma, lo termina hasta el final. Pueden verse muy determinadas, pero no intensamente, no tan apasionadamente. La pereza se refiere más a la pereza de sí mismos, de darse la importancia adecuada, de conectar con sus emociones. Mejor dicho, viéndolo así, hay que tomarse el trabajo a uno mismo de entenderse y enfrentar las cosas que se le dificultan, que le duelen, le cuestan y le pesan. Y el eneatipo 9 no suele hacer eso, no suele gustarle hacer eso, darse su importancia, conectar consigo mismo, tiene esa pereza de hacerlo, lo deja para después y hace otras cosas para no conectar consigo. Ese sería el pecado del eneatipo 9, su fijación, su pereza de sí mismo y de darse esa importancia. Uy, espero que se te haya destrabado el teléfono. Decimos acá. Bueno, ay, desearía poder leer todos sus chats, en serio, todo lo que están diciendo. Me interesa siempre saber todo lo que dice la gente. Ah, mira, aquí hay otra pregunta. Y les digo más que nada porque se está acabando el tiempo de la clase y pronto tendremos que terminar. Y es una lástima. Me encanta hablar con ustedes y no me gusta dejar nada al aire. MBTI Database, o PDB, como le dicen, Personality Database. Personality Database es algo que tienen que ver con ojos críticos. Tiene guías interesantes, no todos están mal tipeados ahí, pero hay unos que sí porque se basa en votaciones. Para eso están las clases, o saber de esto de cualquier forma. INFJ fue Hitler, es más complejo de lo que parece. Hitler no era Hitler por ser INFJ, sino que tenía ciertas características que se pueden asociar porque no lo llegamos a conocer directamente. Ahí mira una pregunta de Sway Sinchop. Dice, si se comparten ideas de eneatipos que no están cerca, ¿qué ocurre?
¿Cómo podría saber cuál es su eneatipo principal si, por ejemplo, comparte cosas con 4 y con 9? Muy buena pregunta. Y en la clase del tritipo se entenderá mucho mejor. Uno puede tener características de otros eneatipos, pero hay uno que es el más marcado y uno puede saber cuál es eneatipo por cumplir con todas las características de ese eneatipo. Su fijación, su pecado, su mecanismo de defensa, y a partir de ahí ver si eso encaja con la herida de la infancia. Y tomando en cuenta la variante instintiva, es decir, si encaja con eso también. Primero ver la variante instintiva y luego ver el eneatipo. Ver si uno cumple con esa lista de checkpoints de tener estas características en general. Ahí se puede saber. Ahora, ¿qué pasa si tiene rasgos de 4 también? Bueno, eso se verá en la clase de integración y desintegración y de tritipo. Pero básicamente uno puede a veces completar ciertos detallitos en ciertos contextos específicos de otros eneatipos y para eso está el esquema. Por eso tiene todas las líneas que tiene, todo explica algo. Pero eso creo que les tengo que decir a detalle porque es algo que puede resultar confuso si no lo digo bien. Aparte, si dos personas con el mismo eneatipo comparten ideas o están cerca, ¿qué ocurre? Probablemente que se pueden entender un poco porque tienen a veces ciertas fijaciones similares. Pero no es que eso haga que sean 100% compatibles, porque el eneatipo no define mucho la compatibilidad. Eso es algo que se puede llegar a deducir de la teoría, pero no es que sea muy útil o fácil para eso. BPD. Puede ser. La democracia a veces no funciona. Pues el problema nunca no solo es el sistema, ¿o sí? ¿Por qué soy adicto a las preguntas? Es divertido. Me gusta que me ayuden a pensar. Sus preguntas me hacen hacerme preguntas a mí y reanalizar el contexto. En lo que respecta a educación, que yo he visto, se tiene la tendencia general de que un profesor debe decir cosas y el alumno debe recibirlas, callarse y acordarse. Pero con el tiempo se vio que esto no funciona bien, esta no es la idea, así no se aprende, solo se memoriza y al momento de la verdad no saben qué hacer con eso. El deber ser sería más bien, digamos, que la persona le diga cosas y le pregunten, porque preguntando se entiende a detalle y a través de eso, las preguntas también pueden hacer que quien enseña se replantee cosas y pueda entender mejor aquello de lo que ya conocía. Eso no impide que le siga transmitiendo conocimientos a la persona a la que le enseña, pero es una retroalimentación donde el que escucha aprende y ayuda con sus preguntas al que enseña a entender mejor. Y así ambos salen ganando. Es un beneficio mutuo. Les agradezco por eso. Uy, ¿qué es esto? LOL, esa canción. Bueno, exacto. Se puede identificar con el eneatipo 9 porque se descuida a sí mismo a veces por ser... Bueno, eso tendríamos que verlo más a detalle en el grupo de tipeo. Me temo que eso se dificulta un poco acá solamente con este chat donde hay tantos mensajes y donde no podrías responder tan a detalle como sería adecuado. Tendría que hacerte preguntas un poco más específicas para ayudarte a saberlo. Y claro, en el grupo de tipeo no solo les decimos, eres ese ya. No, les explicamos por qué, cómo se asemejan, están ustedes de acuerdo con que lo son. Pero eso ya lo verán estando ahí. De todos modos, me temo que, por el momento, y si no hay una pregunta extra, o sea, porque el tipeo es una buena pregunta, pero no es algo que pueda responder aquí tan a detalle como quisiera. Yo no les quiero decir las cosas a grandes rasgos, sino que quiero decirles bien. Si no hay otra pregunta específica, que por cierto, sería la última, porque ahora sí se está acabando el tiempo, la clase podría empezar a acabarse por el momento. Eso sí, les quiero recordar siempre que esta clase se sube a YouTube, al canal de MBTIOS, y tenemos los links ahí. Si quieren escuchar todo esto a detalle, también pueden preguntar en el grupo todo el tiempo, así hacemos publicaciones para que les sea más fácil recordar detallitos y eso. Es decir, no todo puede responderles acá, me gusta hacerlo, pero tendrán más oportunidad para hacer las preguntas que quieran hacer. Así que, si es por eso, por ahora se está acabando la clase. Ay, mira, dice este comentario, 7X y 7-8, ¿cómo serían desarrollados? Bueno, eso más bien es cuestión de la verdadera virtud de ese eneatipo, pero para eso hay que definir cada eneatipo. Y me gustaría hacerlo a detalle. Lo haré por grupos de 3. Pero me temo que no será en este episodio, sino que será en el próximo episodio de la clase de Enneagrama, ya que pasamos con el MBTI. No se preocupen, recuerden, pueden preguntar en el grupo de WhatsApp también. ¿Cómo dices, Wine? Bueno, si quieres, todos en el chat. Menos mal que nadie sabe de qué estoy hablando. Bueno, ustedes que leen sí, pero en el video solo saldrá el audio. De todos modos, sin más preguntas que hacer, entonces
me temo que no sería algo tan malo. De momento va a concluir la clase. Les agradezco su estadía y me encanta que llenen el chat de comentarios y preguntas. Me hace feliz en la vida. Bueno, nos veremos en el siguiente episodio. Ah, sí, eso. Recuerden que pueden ver esto en YouTube, pueden preguntar en el grupo y nunca me molestan las preguntas. Me hacen feliz en la vida, como ustedes por hacerlas. Uy, es una orden. Bueno, ni modo, tendré que seguirla. Nunca sabrán de qué se trata las personas que ven el video y no hayan estado en la clase. Bueno, entonces, por el momento, hemos concluido con esta clase. Nos vemos en el siguiente episodio o en el grupo. Me encantará verles y responder sus preguntas. Adiós. Uy, toser. ¿Qué es esto? Sí, así es, finalizar el escenario. LOL.